Hola, hola. ¿Han pensado la importancia que tiene el lavaplatos en la casa? La cantidad de veces que lo ocupamos al día, a cada rato, a cada hora. Por eso es súper importante aprender a instalarlo, porque los puede salvar de varias situaciones, como por ejemplo la de hoy día, que el dueño de casa no tiene idea cómo hacerlo y me pidió que lo ayudara. Este es el lavaplatos, el protagonista del día de hoy. Todas sus características y forma de instalación la pueden encontrar sin ningún problema en Jun.cl. Se puede instalar solamente en lugares que tengan desagüe y agua potable y va por debajo de la cubierta. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pestaña va pegada por debajo de la cubierta, en el caso de nosotros, de granito y que ya viene perforada desde la fábrica. En el caso que ustedes en su casa tengan una cubierta de madera, podrían hacer este corte sin ningún problema. Para eso usamos esta plantilla que viene con el lavaplatos y les voy a explicar ahora cómo se hace en este trozo de terciado. Presentamos la plantilla dejando un borde por delante de 6 centímetros y por atrás de 10 centímetros para que entre la grifería. Hacemos un agujero con una broca paleta de 13 milímetros y comenzamos a cortar. Se puede usar un esmeril angular con disco para madera o una sierra caladora, siempre usando guantes, lentes de seguridad y respirador. Antes de instalar el lavaplatos es súper importante instalar la grifería. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más espacio y es más cómodo. Así que vamos a hacer un prearmado, que significa poner los flexibles del agua fría y el agua caliente, los pasamos por la perforación en la cubierta, fijamos por abajo y listo. Pasamos los flexibles por el tubo metálico, después los enroscamos en la base de la grifería monomando. Luego los pasamos por el agujero hecho en la cubierta de granito y por debajo fijamos el tubo con rosca que trae incluido. Y que se aprieta con la mano hasta que no dé más vueltas. Así nos aseguramos de que la grifería no se mueva. Finalmente enroscamos los flexibles en las salidas de agua fría y caliente. Estos flexibles la verdad es que son buenísimos. Si ven ahí, traen una goma en la rosca y eso evita filtraciones. Si no tuvieran eso, tendríamos que poner teflón. Ahora ya podemos pegar el lavaplatos. Recuerden que como nuestra cubierta es de granito, la perforación venía hecha desde fábrica. El lavaplatos lo vamos a pegar con este tremendo producto Sikaflex todo en uno que pega y sella. Nos aseguramos que la cubierta por debajo esté libre de polvo, ya que la mugre impide que se pegue bien. Ponemos un cordón del adhesivo y sellador por el borde del lavaplatos. Es hacia el lado exterior de la pestaña. El lavaplatos tiene una capacidad de 33 litros, su material es acero inoxidable que tiene propiedades antibacteriales, no se corroe y es muy fácil de limpiar. Para poder fijar bien el lavaplatos vamos a ocupar dos maderas y un alambre. Va a ir una por debajo del lavaplatos que la va a sostener y otra por arriba que va a hacer presión. Al girarla el alambre se va a poner tenso, dejamos secar y listo. Ahora que el lavaplatos está pegado y firme, podemos instalar el sifón y el desagüe que vienen incluidos con el lavaplatos. Ahora vamos a atornillar la rejilla del rebalse. Ponemos el sello de goma en el rebalse, lo llevamos por detrás de la cubeta haciéndolo calzar con las rendijas y atornillamos para firmarlo. Usamos una herramienta manual ya que no hay que ejercer tanta presión. Después ponemos el desagüe en el agujero. Por debajo primero la parte plástica y por arriba la rejilla de aluminio que se afirma con el tornillo incluido. Luego enroscamos el sifón a esta parte del desagüe usando todas las piezas de goma que evitarán que filtre. Finalmente embutimos la manguera al tubo que desaguará hacia el alcantarillado.
Vamos a ver. A probar. Sale agua sin problema, escurre bien por el sifón, no hay filtraciones y el lavaplato está firme. Como ven, no fue para nada complicado, así que ustedes en su casa, anímense, no le tengan susto que les va a resultar increíble. ¿Aún no te suscribes en el canal de Soymac? No pierdan más tiempo, vas a encontrar una infinidad de proyectos para hacer en tu casa y obviamente cuéntanos en los comentarios cómo te fue con la instalación de tu lavaplatos. Nos vemos, chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.